Todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia se derrumbó en un solo instante. Allí parada en la impecable sala de estar de mi hermana, vi cómo el taxi desaparecía doblando la esquina. Brooke y Jared acababan de irse a lo que llamaron una escapada romántica al Caribe, 5 gloriosos días de playas y relajación mientras yo cuidaba a su hija de 8 años, Ñola. Me giré con entusiasmo, ya planeando nuestro fin de semana juntas. Tal vez haríamos galletas con chispas de chocolate, veríamos su película favorita o nos acurrucaríamos con un buen libro como habíamos hecho tantas veces antes. Pero esta vez algo era diferente. Ñola no estaba tomando su dispositivo de comunicación. No estaba escribiendo en el iPad que había sido su voz durante años. En cambio, estaba inmóvil, con los ojos fijos en los míos con una expresión que nunca había visto antes, cruda, decidida, casi desesperada. Entonces ocurrió lo imposible. Mi sobrina, esta niña preciosa a la que me habían dicho que no podía hablar, que no había pronunciado una sílaba desde que apenas había salido de los pañales, separó los labios y habló con una claridad asombrosa. «Tía, no puedes beber ese té que preparó mamá. Ella planea hacerte daño». Las palabras quedaron flotando en el aire como una hoja de guillotina. Cada gota de sangre en mi cuerpo pareció congelarse. Pero dejemos que retroceda este infierno unas 6 horas, porque necesitan entender la red de engaños en la que había estado atrapada, las elaboradas mentiras que habían moldeado toda mi comprensión de las personas que más amaba. Soy Lisa Rance, tengo 32 años y trabajo como contadora senior en Columbus, Ohio. No es exactamente material para novelas de aventuras, lo sé. Mientras la mayoría de la gente fantasea con escapadas tropicales y romances apasionados, mi noche ideal incluye informes financieros impecables y libros contables equilibrados. Mi terapeuta cree que he desarrollado un apego poco saludable a los números como mecanismo de control. Probablemente no esté equivocada. Ese sábado en particular comenzó de manera ordinaria. Café matutino en mi tranquilo apartamento, disfrutando la pacífica soledad. Entonces mi teléfono rompió la calma. Era Brooke, mi hermana mayor por 6 años, aunque la distancia emocional entre nosotras a veces parecía de 6 décadas. Su voz destilaba una dulzura artificial, lo que inmediatamente debería haber encendido alarmas. Brooke solo usaba ese tono azucarado cuando necesitaba algo importante. «Lisa, querida, tengo un favor enorme que pedirte», ronroneó. Al parecer, ella y Jared habían reservado impulsivamente un crucero de aniversario. 5 días navegando por aguas del Caribe, increíblemente romántico, terriblemente de última hora. Necesitaban desesperadamente a alguien confiable para cuidar a Ñola. Naturalmente, acepté sin dudar, porque decir sí a Brooke estaba prácticamente cableado en mi personalidad en ese punto. Además, realmente disfrutaba el tiempo con mi sobrina. A pesar de lo agotador que era comunicarse exclusivamente mediante escritura y tecnología de texto a voz, Ñola ocupaba un lugar especial en mi corazón. Tenía esos ojos enormes y observadores que parecían registrar todo a su alrededor. Durante nuestras sesiones de lectura, se acurrucaba contra mi hombro y podía sentir físicamente cómo su tensión se derretía. Mi voz parecía crear un santuario para ella. Según la historia familiar, Ñola había nacido con un trastorno neurológico extremadamente raro, al menos, esa era la narrativa que Brooke propagaba constantemente. Algo que afectaba los centros del habla en el cerebro y que los médicos identificaron alrededor de su 3er cumpleaños. Brooke sostenía que la ciencia médica no ofrecía soluciones ni esperanza de tratamiento. Nunca cuestioné esa explicación. ¿Por qué lo haría? Era mi hermana, después de todo. Las madres saben mejor que nadie sobre las condiciones de sus hijos. Además, ni siquiera estuve presente durante los años formativos de Ñola. Justo después de su nacimiento, acepté una oferta de trabajo irresistible en Chicago. Cuando regresaba de visita cuando Ñola tenía 3 años, ella ya había quedado completamente en silencio. Brooke ya había construido toda la narrativa médica, completa con consultas a especialistas y diagnósticos oficiales. Mi regreso permanente a Ohio ocurrió hace 2 años cuando la salud de nuestra madre se deterioró rápidamente. Cáncer, del tipo particularmente cruel y lento. Quería estar cerca, quería ayudar de cualquier manera posible. Durante esos meses agonizantes de declive de mamá, comencé a pasar mucho más tiempo con Ñola. La lectura se convirtió en nuestro ritual, junto con entregas regulares de libros y simplemente existir juntas en un silencio cómodo. Incluso sin palabras habladas, forjamos algo auténtico y significativo. Nuestro padre, Harold, había fallecido 3 años antes de que mamá sucumbiera. Una enfermedad cardíaca se lo llevó en silencio. Era del tipo estable y confiable, el hombre que arreglaba cosas rotas sin quejas ni alardes. Su muerte se sintió como ver cómo se derrumbaba la base de la familia.
Cuando mamá finalmente perdió la batalla hace 14 meses, dejó un fideicomiso sustancial, aproximadamente $1.2 millones que representaban sus ahorros combinados, la póliza de seguro de papá, todo lo que habían construido juntos. Los términos del fideicomiso eran explícitamente claros. Tanto Brooke como yo necesitábamos autorización conjunta para cualquier retiro significativo. Mamá tenía instintos agudos en ese sentido. También me legó la casa familiar ya que Brooke ya era propietaria de una vivienda de lujo. En ese momento, pensé que el arreglo parecía perfectamente equitativo y justo. Ahora me pregunto si la intuición de mamá había detectado algo siniestro que yo había pasado por alto completamente. De todos modos, volviendo a esa fatídica mañana de sábado. Llegué a la residencia de Brooke alrededor del mediodía. Propiedad impresionante, paisajismo meticuloso. Del tipo de casa que pertenece a revistas de hogares de lujo. Brooke me recibió en la entrada con un abrazo inesperado. El afecto físico no era típico en ella, lo que debería haber registrado como extraño. «Estás salvándonos la vida, Lisa». «De verdad», efusió. Se veía impecable como siempre, cabello perfecto de salón, uñas manicure profesional, maletas de diseñador posicionadas estratégicamente junto a la puerta. Jared estaba cargando frenéticamente las maletas en el taxi que esperaba. Apenas reconoció mi presencia, solo un saludo apresurado y un murmullo. Parecía inusualmente ansioso, con sudor visible en la frente. Pero Jared siempre parecía algo tenso y nervioso. Lo atribuía a nervios de viaje. Brooke procedió a darme un tour completo de la casa como si nunca hubiera estado allí antes. Ubicación de la cocina, dormitorio de Ñola, instrucciones del control remoto del televisor. Luego abrió el refrigerador y sacó un gran termo con tapa amarilla distintiva. «Lo preparé especialmente para ti», anunció, presionando el contenedor firmemente en mis manos. «Mezcla especial de té herbal para aliviar el estrés. Te ves absolutamente agotada, Lisa. Has estado trabajando demasiado últimamente». Algo en su entrega se sentía fundamentalmente mal, demasiado insistente, demasiado ensayado. Pero fabriqué una sonrisa agradecida y ofrecí gracias, porque eso era exactamente lo que siempre hacía con Brooke. Sonreír, expresar gratitud, nunca presionar ni cuestionar. Ella siempre se había posicionado como la solucionadora de problemas, incluso respecto a problemas que nunca había expresado realmente. Cuando sufrí una ruptura devastadora a los 25, la prescripción de Brooke involucró aceites esenciales de lavanda, batidos de verduras verdes y crear tableros de visión cubiertos de fotos de celebridades atractivas. «Manifiesta a tu marido ideal», declaró seriamente. «Todavía albergo profunda sospecha hacia los tableros de visión». El claxon del taxi sonó impaciente. Brooke me abrazó de nuevo, 2 abrazos en un día, definitivamente anormal, y corrió hacia el vehículo que esperaba. Jared la siguió sin palabras, negándose al contacto visual. Los vi subir, vi cómo el auto se alejaba del bordillo. Luego aseguré la puerta principal, me giré y descubrí a Ñola parada allí, mirándome como si estuviera a punto de anunciar el apocalipsis. «Tía, no puedes beber ese té que preparó mamá. Ella planea hacerte daño». Mis pulmones se negaron a funcionar. Mi cerebro se cortocircuitó completamente. El termo de repente se sintió como sostener un dispositivo explosivo vivo. Esta niña, mi sobrina a la que creía físicamente incapaz de hablar, acababa de dirigirse a mí en oraciones perfectas y articuladas. Y me estaba advirtiendo que mi propia hermana intentaba envenenarme. Antes de continuar con lo que pasó después, si están encontrando esta historia absolutamente cautivadora, por favor tomen solo un segundo para hacer clic en el botón de suscribirse y dejar un comentario diciéndome su ubicación y hora actual. Leo personalmente cada comentario, y su apoyo significa todo para mí. Ahora, volvamos a sumergirnos en esta pesadilla. Coloqué el termo en la encimera de la cocina como si contuviera material radiactivo. Mis manos temblaban violentamente, casi lo suelto y lo dejo caer. Luego me giré hacia Ñola y me arrodillé a su nivel de ojos. «Ñola», susurré, apenas capaz de formar palabras. «Tú puedes, realmente hablar». Ella asintió lentamente. Sus ojos eran enormes, asustados, pero algo feroz ardía detrás de ese miedo, algo resuelto y valiente. «Siempre pude, tía». Mamá me obligó a dejar de hablar. Toda la habitación pareció inclinarse de lado. Apoyé una palma en el suelo para evitar colapsar. «¿Qué quieres decir con obligó a dejar de hablar?» Entonces mi sobrina de 8 años procedió a desmantelar todo lo que pensaba que entendía sobre mi familia. Ñola no nació muda. Nunca hubo ninguna condición neurológica. Toda la historia era fabricada, una mentira deliberada que mi hermana había mantenido durante 5 años consecutivos.
Hasta su tercer cumpleaños, Ñola hablaba exactamente como cualquier niño típico. Pronunció sus primeras palabras en el momento esperado, expandió su vocabulario diariamente, cantaba rimas infantiles, hacía preguntas interminables, susurraba, «te amo», durante las rutinas de dormir. Luego, una tarde ordinaria, todo cambió catastróficamente. Ñola había estado jugando arriba en su dormitorio. Sintiendo sed, bajó silenciosamente las escaleras para buscar jugo. Su madre estaba en la cocina en una conversación telefónica, completamente inconsciente de la pequeña niña parada en silencio en la puerta. Ñola escuchó fragmentos de conversación, la mayoría incomprensibles para una niña de 3 años, pero ciertas frases destacaron con claridad aterradora. «Tía Lisa, dinero, eliminarla de la ecuación. Una vez que papá se vaya, luego mamá, lo heredaremos todo. Ella confía en mí implícitamente. Es notablemente crédula». Ñola tenía solo 3 años. No comprendía la frase, eliminarla de la ecuación, pero definitivamente reconoció, «tía Lisa». Y absolutamente entendió el tono frío y despectivo que su madre usó al decir, crédula. Al día siguiente, inocente y confundida, Ñola se acercó a su madre con una simple pregunta. «Mami, ¿qué significa, eliminarla de la ecuación?». El rostro de Brooke se transformó instantáneamente, frío, amenazante. Agarró los pequeños brazos de Ñola con fuerza que dejó moretones y se agachó hasta que sus rostros estaban a centímetros. «Escucha muy cuidadosamente, Siseo. Si alguna vez vuelves a hablar, con cualquiera, sobre cualquier cosa, algo terrible le pasará a la tía Lisa. Tu voz es peligrosa. Cada palabra que digas le causa dolor. Si realmente amas a tu tía, nunca volverás a emitir un sonido. ¿Entiendes?». Ñola me amaba. Yo era la tía que traía libros ilustrados y capítulos y todos los libros imaginables. La que la trataba como si fuera la persona más preciosa en existencia. Así que Ñola dejó de hablar. A los 3 años, tomó la decisión consciente de sacrificar su propia voz para proteger a alguien que amaba. Me senté en el impecable piso de la cocina de Brooke, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras esta valiente niña explicaba el sacrificio que había soportado. 5 años. 5 años enteros de silencio. 5 años viviendo en terror constante, creyendo que cada palabra que podría decir dañaría a la persona que más le importaba. Y Brooke, mi hermana, la supuestamente devota madre, había armado ese miedo como arma. Había llevado a Ñola a varios médicos, interpretando perfectamente el papel de madre preocupada, recolectando su diagnóstico de mutismo selectivo. Pero les contaba a todos algo fundamentalmente diferente: daño neurológico, defecto de nacimiento, médicamente intratable. Se aseguró de que nadie accediera a los registros médicos reales. Yo estaba viviendo en Chicago, visitando quizás 2 veces al año. No tenía absolutamente ninguna razón para cuestionar la versión de mi propia hermana sobre la condición de su propia hija. Mi mirada aterrizó en el premio de cristal exhibido prominentemente en la repisa. Madre del año. Brooke lo había ganado del centro comunitario local 2 años antes. Todos alababan su extraordinaria paciencia, su dedicación inquebrantable a su hija con necesidades especiales. De repente quise arrojar esa placa directamente al sol y verla incinerarse. «¿Qué más sabes, cariño?», pregunté suavemente, secándome las lágrimas de la cara. «¿Qué más has visto?». Resulta que el silencio forzado hacía a Ñola esencialmente invisible. Los adultos olvidaban por completo que existía en las habitaciones. Conversaban libremente a su alrededor, asumiendo que no podía comprender o que no podía comunicarse incluso si entendía. Ñola observaba todo. Vio a su madre practicando mi firma repetidamente en papel borrador hasta que la falsificación parecía casi perfecta. Escuchó conversaciones telefónicas sobre el fideicomiso y transferencias de activos. Antes de que Lisa descubra algo, oyó a su padre volviéndose cada vez más aterrorizado de su madre, aceptando todo, nunca cuestionando nada. Vio a su madre actuar para los vecinos, miembros de la iglesia, maestros, la máscara perfecta de una madre amorosa haciendo sacrificios por su hija discapacitada. Y hace 2 noches, Ñola escuchó algo que la hizo darse cuenta de que no podía mantener el silencio por más tiempo. Se había arrastrado hasta la parte superior de las escaleras, como lo había hecho cientos de veces antes. Sus padres estaban en la cocina, planeando. «Él te la pondrá lo suficientemente enferma para hospitalización de emergencia», explicó Brooke clínicamente. «No letal, obviamente, solo distrés gastrointestinal severo, sedación extrema. Estará incapacitada por días». «¿Y Ñola mientras estamos fuera?», preguntó Jared nervioso. «La señora Patterson de al lado la tomará. Ya le mencioné que Lisa tiene episodios ocasionales». Me creyó completamente.
Y mientras Lisa está hospitalizada, conducimos a Indianapolis. Hay un abogado allí que nunca la ha conocido. Tengo toda la documentación falsificada preparada. Transferimos todo el fideicomiso a mi nombre exclusivamente. Para cuando Lisa se recupere lo suficiente, ya está hecho. Nunca podrá probar nada. No crucero. No vacaciones al Caribe. Solo un esquema elaborado para envenenarme, falsificar mi firma y robar más de $1 millón. Mi propia hermana. La abracé fuertemente y la sostuve. Esta niña valiente y extraordinaria. Había cargado este peso aplastante durante 5 años. Había visto a su madre engañar a todos. Y cuando realmente importó, encontró el coraje para romper su silencio. Me salvaste, susurré en su cabello. ¿Entiendes eso, verdad? Salvaste mi vida. Me abrazó de vuelta, con pequeños brazos fuertes alrededor de mi cuello. No podía dejar que mamá te lastimara, tía. Ya no. Miré el termo sentado inocentemente en la encimera. Tapa amarilla. Té casero de mi amorosa hermana. Evidencia. Mis lágrimas se detuvieron. Algo frío y afilado se instaló en mi pecho. Brooke pensaba que tenía 5 días para robar todo. Pensaba que yo estaría acostada inconsciente en una cama de hospital, demasiado enferma para interferir. Estaba catastróficamente equivocada. La primera llamada que hice fue a Gwen Mercer. Gwen y yo nos conocimos en la universidad, ella estudió enfermería mientras yo contabilidad. Caminos profesionales diferentes, pero mantuvimos una amistad cercana. Era del tipo de amiga que aparecía con helado durante rupturas y daba honestidad brutal cuando era necesario. Confiaba en ella implícitamente. Contestó al segundo timbre. Lisa, ¿qué pasa? Gwen, necesito que vengas a la casa de Brooke inmediatamente. ¿Algo ha pasado? No puedo explicarlo por teléfono. Por favor, solo ven. Algo en mi tono la asustó. No hizo preguntas. ¿En camino? 40 minutos después, llegó a la puerta, todavía con uniforme de hospital de su turno, cabello recogido en una coleta desordenada. Me miró la cara y me abrazó fuerte. Háblame. Así que lo hice. Todo. El té, el plan, y Ñola, dulce, silenciosa Ñola, que había hablado por primera vez en 5 años para advertirme. Cuando terminé, Gwen permaneció callada por un largo momento. Luego miró a Ñola, que estaba sentada en el sofá observándonos con esos ojos serios y observadores. Gwen se acercó y se arrodilló frente a ella. «Eres la niña más valiente que he conocido», dijo suavemente. «¿Lo sabes?» Ñola casi sonrió. Gwen se levantó. «Todo negocio ahora. Bien, primera prioridad. Ese te necesita análisis de laboratorio. Conozco a alguien en el laboratorio del hospital. Puede hacer un análisis acelerado esta noche. Si hay algo dañino, lo sabremos por la mañana». Se puso guantes de látex, realmente llevaba algunos en su bolso porque claro que sí, y extrajo cuidadosamente una muestra del termo, sellándola en un pequeño contenedor. «¿Qué clase de persona envenena té?», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Siempre sospeché que Brooke estaba mal. ¿Recuerdas cuando te dijo que ese corte de cabello hacía que tu cara se viera menos redonda? Eso no era un cumplido. Era guerra psicológica disfrazada de consejo fraternal». Casi me reí. «Casi. Ahora», continuó Gwen, «¿qué más tienes? Tiene que haber más evidencia si ha estado orquestando esta estafa». Miré a Ñola. «Cariño, mencionaste saber dónde guarda mamá los papeles importantes». Ella asintió y bajó del sofá. «En la oficina hay un cajón con cerradura. ¿Sé el código?» «¿Cómo sabes el código?» «Lo vi teclearlo. Muchas veces. Nunca me notó». Una pequeña pausa triste. Nadie nota al niño callado. Nos llevó a la oficina en casa de Brooke, una habitación nítida y profesionalmente decorada que parecía lista para revista. Escritorio grande con computadora, archivadores y un cajón con cerradura digital. 0315, dijo Ñola. 15 de marzo. Su aniversario de boda. Por supuesto que Brooke usaría algo sentimental. La hacía sentir inteligente. Tecleé el código. El cajón hizo clic y se abrió. Lo que descubrimos dentro me revolvió el estómago violentamente. Primero, formularios de autorización bancaria con mi firma. Excepto que no era mi firma. Era cercana, notablemente cercana. Pero inmediatamente pude notar las diferencias. El bucle en mi L mayúscula estaba incorrecto. Cualquiera familiarizado con mi letra lo notaría. Brooke había practicado extensamente, pero no era perfecta. Segundo, estados de cuenta bancarios del fideicomiso. 14 meses de actividad. Retiro tras retiro, siempre en cantidades bajo $15.000,
justo por debajo del umbral que activa reporte federal automático. Brooke había hecho su investigación a fondo. El total, aproximadamente $180,000 robados por mi propia hermana mientras yo confiaba completamente en ella. Tercero, correos electrónicos impresos entre Brooke y un abogado de Indianápolis llamado Warren Dake. Discutían transferencias de emergencia de activos del fideicomiso y referenciaban mi supuesta inestabilidad mental e incompetencia financiera. La reunión estaba programada para el día 4, exactamente cuando el crucero supuestamente estaba en pleno apogeo. Cuarto, y este casi me destrozó, un archivo etiquetado, Lisa, preocupaciones de salud mental. Dentro había páginas de notas en la letra de Brooke. Entradas fechadas describiendo mi comportamiento errático, mi depresión, mis episodios paranoides. Fabricaciones completas, cada palabra. Estaba construyendo un rastro de papel, preparándose para pintarme como mentalmente no apta en caso de que alguna vez desafiara el fraude. Mi propia hermana planeaba llamarme loca, destruir mi credibilidad, robar todo y dejarme sin nada, ni siquiera mi reputación. Gwen fotografió cada documento, cada página, cada fecha. Esto es fraude premeditado, dijo sombríamente. No es una decisión impulsiva. Ha estado planeando esto por más de un año. Ya estaba organizando la información mentalmente. Cerebro de contadora activado. Fechas, patrones, cantidades mensuales de retiros, firmas que no coincidían del todo. Los números no mienten. Y estos números contaban una historia extremadamente clara. Luego el teléfono de Gwen vibró. Su contacto en el laboratorio trabajando el turno nocturno había apresurado el análisis del té. Los resultados, una combinación concentrada de compuestos laxantes potentes y hierbas sedantes. No letal, pero absolutamente incapacitante. Cualquiera que lo consumiera estaría violentamente enfermo y apenas consciente por 48 a 72 horas. Enfermo a nivel hospitalario. Exactamente como Ñola describió. Brooke no intentaba matarme. Era demasiado inteligente para eso. Solo necesitaba que estuviera completamente fuera de combate el tiempo suficiente para robar todo. Pensé en mi cuenta de ahorros de emergencia, $8,000 guardados en un banco separado que nadie conocía. Un asesor financiero me dijo hace años que siempre mantuviera dinero para irse. Seguí ese consejo en silencio, nunca mencionándolo a la familia. Ahora, ese dinero iba a financiar mi lucha. A veces la planificación financiera aburrida literalmente salva tu vida. Había una llamada más que hacer. Kevin Calewa. Estuvimos en el mismo grupo de estudio en la universidad. Él fue a la escuela de leyes mientras yo contabilidad. Ahora era fiscal asistente en el condado de Franklin. Lo llamé, le expliqué todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Lisa, finalmente dijo, esto es fraude, falsificación, intento de envenenamiento, y lo que tu hermana le hizo a esa niña, control coercitivo, abuso psicológico. Es serio. Extremadamente serio. ¿Qué hago? Déjame manejar el lado legal a mí. Coordinaré con la policía local y contactaré al FBI. Esto cruza líneas estatales, lo que lo hace federal. Contactaremos al abogado de Indianápolis también. Puede ser un participante involuntario, o puede ser cómplice. De cualquier manera, lo averiguamos. Hizo una pausa. Y Brock, no puede saber que estás consciente. Si se asusta, podría desaparecer con cualquier dinero al que tenga acceso. Necesitas hacerla pensar que su plan está funcionando perfectamente. Miré el termo, todavía sentado en la encimera de la cocina. Tenía que fingir que lo había consumido. Fingir que estaba enferma. Fingir que estaba indefensa e incapacitada mientras mi hermana conducía a Indianápolis para robarme. 3 días de actuación. La actuación de mi vida. Puedo hacerlo, dije, y lo dije en serio. Día 2. Hora de convertirse en actriz. Me senté en la sala de Brooke mirando mi teléfono. Ñola estaba a mi lado en el sofá, callada pero atenta. Los viejos hábitos mueren duro. Incluso ahora que podía hablar libremente, todavía observaba todo con esos ojos cuidadosos y analíticos. Marqué el número de Brooke. Fue directo al buzón de voz, como esperaba. Si realmente estuviera en un crucero, tendría servicio celular limitado. Por supuesto, no estaba en un crucero. Estaba en un hotel de Indianápolis preparándose para robar mi herencia. Pero tenía que mantener la actuación. Hice mi voz débil, temblorosa, patética, del tipo que alguien usa cuando apenas se mantiene unido. Brooke, algo está realmente mal. He estado violentamente enferma toda la noche, vómitos constantes, mareos extremos. Apenas puedo mantenerme en pie. Creo que necesito hospitalización de emergencia. Ñola está bien.
La señora Patterson puede tomarla si tengo que ir a la sala de emergencias. Lo siento mucho por arruinar tu viaje. Yo lo resolveré. Terminé la llamada. Mis manos estaban firmes. Mi corazón era hielo frío. Gwen, que estaba sentada frente a mí, me dio un entusiasta pulgar arriba. Digna de Oscar. Genuinamente. ¿El temblor en tu voz al final? Perfección de beso de chef. Gracias. Aprendí viendo a Brooke fingir emociones toda mi vida. 2 horas después, mi teléfono vibró. Un texto de Brooke. No una llamada. No un buzón de voz preocupado exigiendo saber en qué hospital. No un mensaje frenético pidiendo hablar con su hija. Un texto. ¿O no? Mejórate pronto, cara sonriente, no te preocupes por Ñola. La señora P es genial con niños. Descansa y cuídate. Nos vemos en unos días, corazón rojo. Miré ese emoji de corazón rosa por un periodo prolongado. Mi hermana podría haberme envenenado. Estaba activamente planeando robarme más de $1 millón. Y su respuesta era un corazón de caricatura y un signo de exclamación. He visto gente poner más esfuerzo en responder a textos de número equivocado. Al menos pon un emoji preocupado, Brooke. Muestra algo de rango. Ni siquiera preguntó por el hospital, dijo Gwen, leyendo por encima de mi hombro. No preguntó cuál. No ofreció venir a casa. No pidió hablar con Ñola. No. Tu hermana es en realidad una sociópata. Estoy empezando a pensar que los sociópatas reales intentan más que esto. Durante las siguientes horas, el esposo de Gwen, que trabajaba en ti, nos dio un curso intensivo en rastreo de redes sociales. Resulta que Jared no era tan cuidadoso como Brooke. Su Instagram todavía tenía servicios de ubicación activados. Publicó una selfie en una cafetería ayer por la mañana, sonriendo como idiota. Geoetiquetado en Indianapolis, Indiana. No playa. No crucero. No atardecer caribeño. Estaban exactamente donde Ñola dijo que estarían. Mientras Gwen trabajaba en rastrear su huella digital, regresé al cajón de evidencia. Tenía que haber más. Brooke era meticulosa. Guardaba registros de todo. Los encontré en el fondo, debajo de una pila de declaraciones de impuestos antiguas. Cartas. Escritas a mano. Fechadas durante los últimos meses de nuestra madre. Mis manos temblaron mientras las leía. Eran de Brooke a nuestra madre, Patricia, escritas mientras mamá moría de cáncer, mientras estaba débil y aterrorizada y luchando por cada aliento. En estas cartas, Brooke suplicaba, no, exigía, que Patricia cambiara el testamento. Dejar todo solo a Brooke. Excluirme completamente. Lisa está soltera. No tiene responsabilidades como yo. Tengo una hija que criar. Necesito este dinero. Siempre me preferiste a ella de todos modos. Esta es tu oportunidad de finalmente hacer las cosas bien. Si alguna vez me amaste, lo harás. La manipulación. La culpa. La crueldad de presionar a una mujer moribunda. Y luego encontré la respuesta de mamá, escrita a mano en su papelería personal. La letra era temblorosa, estaba tan débil entonces, pero las palabras eran fuertes. No castigaré a Lisa por ser responsable. No recompensaré tu avaricia. El fideicomiso permanece igual. Esta discusión ha terminado. No lo menciones de nuevo. Te amo, pero estoy decepcionada de en quién te has convertido. Mamá se negó. Incluso en su lecho de muerte, me protegió. Así que Brooke esperó. Esperó a que nuestra madre muriera. Y luego empezó a falsificar. Me senté allí en el piso de esa perfecta oficina en casa, sosteniendo las palabras finales de mi madre en mis manos, y lloré. No por mí. Por mamá. Por la traición que vio en su propia hija antes del final. ¿Tía? La pequeña voz de Ñola. Había aparecido en la puerta. Sí, cariño. ¿Son esas cartas de la abuela? Sí. Se acercó y se sentó a mi lado en el piso. Su pequeña mano encontró la mía. La abuela me dijo algo una vez, dijo en voz baja. Cuando mamá no estaba en la habitación. Dijo, vigila a tu mamá, pequeña. Algo está mal en su corazón. Hizo una pausa. Pensé que quería decir que mamá estaba enferma, como con su corazón real. No entendí. Creo que la abuela sabía, dije. ¿Crees que sabía sobre mí? ¿Que no estaba realmente muda? Pensé en mi madre, aguda hasta el final, observadora, del tipo de mujer que notaba todo pero elegía sus batallas cuidadosamente. Creo, dije lentamente, que la abuela confiaba en que yo lo descubriría eventualmente. Y confiaba en que tú serías valiente cuando importara. Ñola apretó mi mano. Esa tarde, Kevin Calloway llamó con actualizaciones. La maquinaria legal se movía más rápido de lo que anticipaba.
La policía local estaba completamente informada. Dado la evidencia de fraude, falsificación e intento de envenenamiento, lo tomaban extremadamente en serio. El FBI había sido consultado. Fraude interestatal por cable, transferir dinero a través de líneas estatales mediante medios engañosos, era un delito federal. Brooke lo había hecho un caso federal por sí misma. Y el abogado de Indianapolis, Warren Dake. Los contactos de Kevin lo habían alcanzado. Resulta que Dake tenía dudas. Las firmas en los formularios de autorización le parecían ligeramente fuera. Ya estaba considerando cancelar la reunión. Cuando las autoridades explicaron lo que realmente estaba pasando, acordó cooperar plenamente. La operación encubierta estaba lista para el día 4. Cuando Brooke y Jared entraran a esa oficina legal esperando completar su robo, la policía estaría esperando. Tu trabajo, me recordó Kevin, es seguir fingiendo. Seguir enviando actualizaciones de enferma. Hacerla creer que todo va según el plan. Así que lo hice. Texto del día 2, todavía tan enferma. El doctor piensa que quizás envenenamiento alimentario. Qué extraño. Ñola está siendo maravillosa con la señora Patterson. Texto del día 3, apenas manteniendo agua. Tan débil. No corten su viaje. Estaré bien. Solo necesito descanso. Cada mensaje, imaginaba a Brooke leyéndolo, sonriendo, pensando que su hermana crédula y confiada estaba exactamente donde la quería. Ese mismo día, Kevin arregló que una especialista en defensa infantil tomara la declaración de Ñola. Tenía que hacerse correctamente, grabada en vídeo con una psicóloga infantil presente, siguiendo todos los protocolos legales para testigos menores. Ñola estaba nerviosa. Se sentó en una silla demasiado grande para ella, pies colgando sobre el piso. Pero cuando empezaron las preguntas, se enderezó. Usó su voz, todavía nueva, todavía extraña después de 5 años de silencio, y les contó todo. Lo que oyó cuando tenía 3 años. Las amenazas. El miedo. La decisión de dejar de hablar. Los años de observar y escuchar. La noche antes del crucero. Cuando terminó, me miró a través de la ventana de observación. Esa es la vez que más he hablado desde que tenía 3, dijo. Mi voz está cansada. Pero se siente bien. Como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua por años. Y finalmente salí a tomar aire. Quise correr allí y abrazarla, pero tenía que esperar. Protocolos. Cuando finalmente me dejaron verla, la abracé tan fuerte que probablemente le saqué el aire de nuevo. Un día más, le dije. Solo un día más y esto termina. Asintió contra mi hombro. Un día más. Día 4. Indianapolis, Indiana. 10:15 de la mañana. Oficina legal de Warren Dake, tercer piso de un edificio profesional con una bonita vista del centro que nadie iba a disfrutar hoy. No estaba allí en persona. Kevin configuró un feed de vídeo seguro para que pudiera ver desde la sala de Brooke. Ñola estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano. Gwen estaba al otro lado. Vimos la cámara del lobby mientras Brooke y Jared entraban por la puerta principal. Brooke se veía perfecta, vestido profesional, joyería modesta, expresión preocupada cuidadosamente arreglada en su rostro. Llevaba una carpeta de cuero, la misma de su oficina, me di cuenta, llena de documentos falsificados y sueños robados. Jared parecía que iba a vomitar. Sudando a través de su camisa bonita, ojos moviéndose por el lobby. Sabía que algo estaba mal con todo este esquema. Siempre lo había sabido. Pero era demasiado débil, demasiado asustado de su esposa para detenerlo. Se acercaron a la recepcionista, sonrieron, dieron sus nombres. La recepcionista sonrió de vuelta y los llevó por un pasillo hacia la sala de conferencias donde 3 personas esperaban. Brooke entró primero, confiada, lista para cerrar el trato del robo más grande de su vida. Warren Dake estaba sentado a la cabecera de la mesa, cabello gris, serio. No sonrió cuando ella entró. No se levantó para estrechar su mano. 2 personas más estaban sentadas en la mesa. Un hombre y una mujer. Ropa de civil. Profesionales. Brooke dudó en la puerta. Pensé que esta era una reunión privada, dijo. Esa voz dulce como miel de nuevo. La que usaba cuando sentía que algo estaba mal. La respuesta de Dake fue plana. Sr. Abbotsford, por favor tome asiento. Estos son los detectives Morrison y Park. Tienen algunas preguntas sobre la documentación que ha presentado. A través del feed de vídeo, vi el rostro de mi hermana. El destello de confusión. El rápido cálculo detrás de sus ojos. La decisión de salir adelante. Se sentó, cruzó las piernas, juntó las manos en la mesa. Por supuesto. Lo que pueda ayudar. ¿Hay algún problema con el papeleo? La detective Morrison estaba calmada,
casi amigable. Le pidió a Brooke que confirmara su identidad, su relación conmigo, su rol como CEO fideicomisaria del patrimonio de nuestros padres. Brooke confirmó todo, suave, confiada. Todavía pensaba que podía hablarse para salir. Luego Morrison colocó 2 documentos en la mesa lado a lado. A la izquierda, mi firma de los formularios de autorización falsificados. A la derecha, mi firma real de registros bancarios verificados. Sr. Abbotsford, ¿puede explicar por qué estas firmas no coinciden? Por solo un segundo, apenas un latido, vi pánico cruzar el rostro de mi hermana. Luego la máscara volvió a bajar. Mi hermana tiene una letra muy inconsistente. Siempre ha sido así. Y francamente, no está bien mentalmente. Tengo documentación sobre su inestabilidad. ¿Puedo mostrarles? El detective Park la interrumpió. Hemos revisado su documentación. Las notas sobre los supuestos problemas de salud mental de su hermana. Hizo una pausa. Cosa interesante. Su empleador la describe como una de las personas más orientadas al detalle que han trabajado con ellos. Su doctor confirma que está en excelente salud mental y física. 3 colegas proporcionaron declaraciones llamándola excepcionalmente estable y confiable. La máscara se estaba agrietando. Ellos no la ven como yo. La familia conoce la verdad. Sr. Abbotsford. La voz de Morrison todavía era calmada, pero había acero debajo. Tenemos registros bancarios mostrando $180,000 en retiros no autorizados durante 14 meses. Tenemos correspondencia por correo electrónico con esta oficina discutiendo transferencias de emergencia del fideicomiso. Tenemos análisis forense de las firmas de su hermana probando falsificación. Colocó otro documento en la mesa. Y tenemos resultados de laboratorio del té que preparó. Una combinación concentrada de sedantes y laxantes. Suficiente para hospitalizar a alguien por días. Jared hizo un pequeño sonido como un animal herido. Brooke estaba congelada. La expresión dulce como miel se había ido. Lo que quedaba debajo era algo frío y acorralado. Y luego Morrison sacó una tablet. Hay una pieza más de evidencia que nos gustaría que escuchara. Presionó reproducir. La voz de una niña llenó la sala de conferencias. Clara. Firme. Inconfundible. Ñola. Mi mamá me dijo cuando tenía 3 años que si alguna vez hablaba de nuevo, algo malo le pasaría a la tía Lisa. Dijo que mi voz era peligrosa. Que cada palabra dolería. Así que dejé de hablar por 5 años para proteger a mi tía. La grabación continuó. Ñola describiendo lo que había oído. La llamada telefónica cuando tenía 3. La noche antes del crucero. Cada detalle entregado en esa voz cuidadosa y seria. No podía dejar que mamá lastimara a la tía Lisa. Ella es la única que realmente me vio. Incluso cuando no podía hablar, escuchaba. La grabación terminó. Silencio. Y si esta historia los tiene completamente enganchados ahora, por favor tomen un momento para pulsar el botón de me gusta y suscribirse. Su apoyo significa absolutamente todo para mí, y leo cada comentario. Ahora, terminemos esto. Brooke miró la tablet como si la hubiera atacado físicamente. Eso no, ella no puede, es muda. Ha sido muda desde que tenía 3 años. No puede hablar. Esto es fabricado. ¿Fabricado, señora Abbotsford? La voz de la detective Morrison era tranquila ahora, casi gentil. La gentileza lo hacía peor de alguna manera. Acaba de confirmar que creía que su hija no podía hablar. Pero según los registros médicos, los reales, no lo que usted le contó a su familia, Ñola fue diagnosticada con mutismo selectivo. Una condición psicológica a menudo causada por trauma o miedo. Dejó que eso calara. Su hija dejó de hablar porque usted la aterrorizó hasta el silencio. Por 5 años. Eso es abuso psicológico infantil. Añadido a fraude, falsificación e intento de envenenamiento. El rostro de Brooke se torció. La máscara no solo se agrietó, se hizo añicos completamente. Lo que salió fue feo, crudo. La verdadera Brooke, finalmente visible. Se suponía que se quedara callada. Nunca se suponía que... Brooke. La voz de Jared, temblando. Deja de hablar. Solo deja de hablar. Se giró hacia los detectives, su rostro pálido y sudoroso. Quiero un abogado. Un abogado separado. Cooperaré. Les contaré todo. Ella planeó todo. Las firmas, las transferencias, el té. Yo solo, tenía miedo de ella. Testificaré. Lo que necesiten. Brooke se volvió hacia él con furia que hizo tensar incluso a los detectives. Patético cobarde. Después de todo lo que hice por nosotros. Sr. Abbotsford. El detective Park se levantó. Está bajo arresto.
Por favor, párese y coloque las manos detrás de la espalda. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas con un sonido que nunca olvidaré. Todavía estaba hablando, todavía intentando explicar, justificar, manipular. Pero no quedaba nadie para manipular. Todos en esa habitación habían visto la evidencia. Todos habían oído el testimonio de su propia hija. Fue sacada de la sala de conferencias, del edificio, hacia un auto policial que esperaba. Vi a través del feed de vídeo como mi hermana, la niña de oro, la madre perfecta, la mujer que había aterrorizado a una niña de 3 años hasta el silencio e intentado envenenar a su propia hermana, desaparecía en la parte trasera de ese auto. Sentí que Ñola apretaba mi mano. Bajé la mirada hacia ella. «Se acabó», susurró. «Realmente se acabó». Gwen soltó un largo suspiro. «Bueno, supongo que querrán esa placa de madre del año de vuelta. ¿Pensamos enviarla por correo a su nueva dirección? Ya sabes, tras las rejas». Casi me reí. Casi. La justicia venía. Pero había una cosa más que necesitaba hacer. 2 semanas después. Tribunal de Familia del Condado de Franklin. El tribunal era pequeño, funcional, no el gran espacio dramático que ves en las películas. Solo una habitación con luces fluorescentes y sillas incómodas y un estrado de juez que había presenciado 1000 familias rotas. Pero hoy, algo se estaba reconstruyendo. Me senté en la mesa delantera con mi mejor traje profesional, el mismo que uso para reuniones importantes con clientes. Esto era más importante que cualquier reunión con clientes que haya tenido. Ñola estaba sentada a mi lado. Había elegido su propio vestido esa mañana, morado, su color favorito. Se había cepillado su propio cabello. Estaba nerviosa, podía notarlo. Su pie seguía rebotando bajo la mesa. Pero ya no estaba en silencio. El juez revisó el expediente del caso. El arresto de Brooke. Los cargos de fraude. La falsificación. El intento de envenenamiento. Los 5 años de abuso psicológico infligido a una niña. Jared había renunciado a sus derechos parentales a cambio de cooperación con los fiscales. Sabía sobre todo. No hizo nada para detenerlo. No merecía ser el padre de Ñola. Y en algún lugar en ese corazón débil y cobarde suyo, lo sabía. El juez levantó la vista de los papeles. Era un hombre mayor con ojos amables detrás de anteojos de alambre. He revisado la petición de custodia de emergencia, dijo. Dadas las circunstancias, el arresto de la madre, la cooperación del padre y la extensa documentación de abuso psicológico, estoy preparado para dictaminar. Se giró para mirar directamente a Ñola. No a mí. A ella. Jovencita, entiendo que recientemente has empezado a hablar de nuevo después de muchos años de silencio. Eso tomó tremendo coraje. Ñola asintió. Estaba apretando mi mano tan fuerte que estaba perdiendo circulación. Me gustaría preguntarte directamente, en tus propias palabras, ¿dónde te gustaría vivir? Ñola me miró, luego al juez, luego de nuevo a mí. Y luego se levantó. 8 años, 1,20 m, vestida de morado y con más valentía que la mayoría de los adultos logran jamás. Quiero vivir con mi tía Lisa, dijo. Su voz era clara, fuerte, una voz que había renunciado por 5 años para proteger a alguien que amaba. Ella es la única que realmente me vio. Incluso cuando no podía hablar, escuchaba. Me leía libros. Se sentaba conmigo. Nunca me hizo sentir que algo estaba mal conmigo. Hizo una pausa, luego añadió, además, hace pancakes realmente buenos. Risas tranquilas se extendieron por el tribunal. Incluso el juez sonrió. Firmó los papeles. Custodia de emergencia otorgada a Lisa Rance. Saliendo de ese tribunal, no podía dejar de mirar a Ñola. Estaba charlando sobre el tribunal, sobre qué quería para el almuerzo, sobre un pájaro que vio en la ventana, sobre si algún día podríamos tener un perro. 5 años de silencio. Ahora no podía parar de hablar. Y no lo cambiaría por nada. Esa tarde, cenamos en mi apartamento, nuestro apartamento ahora. Ya había empezado a convertir la habitación de repuesto en el dormitorio de Ñola. Paredes moradas, su elección. Estanterías por todas partes. Un rincón de lectura acogedor junto a la ventana. ¿Tía Lisa?, preguntó a través de un bocado de pasta. Sí, cariño. ¿Puedo contarte sobre dinosaurios? Sonreí. Absolutamente. ¿Qué sobre ellos? Lo que siguió fue una conferencia de 25 minutos sobre cada especie de dinosaurio que Ñola había leído, completa con análisis detallado de cuáles ganarían en peleas hipotéticas. Aparentemente, los velociraptors están totalmente sobrevalorados por las películas y el T-Rex tiene ventajas injustas por los medios. El verdadero ganador, según Ñola, sería el Ankylosaurus, básicamente un tanque con arma incorporada.
Asentí seriamente a todo. No necesitaba entender teoría de combate de dinosaurios. Solo necesitaba escuchar. Ñola empezó terapia la semana siguiente, una especialista en trauma infantil. Las sesiones eran duras a veces. 5 años de miedo y silencio no desaparecen de la noche a la mañana. Hubo días malos cuando se ponía callada de nuevo, cuando el viejo terror regresaba. Pero hubo más días buenos. Días cuando reía a carcajadas. Días cuando cantaba en la ducha. Días cuando llegaba de la escuela llena de historias sobre nuevos amigos que nunca la habían conocido como la niña muda, solo como Ñola. Brooke enfrentó múltiples cargos graves. La evidencia era abrumadora. Tomó un acuerdo de culpabilidad para evitar juicio. No asistía a ninguna de las audiencias. Tenía cosas mejores que hacer. El fideicomiso fue congelado y auditado. La mayoría del dinero robado fue rastreado y recuperado. Me convertí en fideicomisaria única, manejándolo cuidadosamente para nuestro futuro, el mío y el de Ñola. Vendí la casa familiar. Demasiados recuerdos complicados allí. Usé parte de los ingresos para empezar un fondo educativo para Ñola. El resto fue a ahorros. Dinero para irse, multiplicado. A veces pienso en mi madre. Sobre esa carta que escribió a Brooke, manteniéndose firme incluso mientras el cáncer la consumía. Sobre la advertencia tranquila que susurró a su nieta, algo está mal en su corazón. Patricia Rance vio la verdad sobre su propia hija. E incluso en la muerte, protegió a las personas que merecían protección. Me gusta pensar que estaría orgullosa de cómo resultaron las cosas. El sábado pasado por la mañana, Ñola y yo desayunamos en el pequeño balcón de mi apartamento. Nada fancy, solo pancakes y jugo de naranja y sol matutino temprano de otoño. Ñola me estaba contando sobre un sueño que tuvo. Algo sobre un pingüino que podía conducir un auto, un castillo hecho enteramente de waffles, y un dragón muy educado llamado Geralt que se disculpaba cada vez que accidentalmente incendiaba algo. No tenía absolutamente ningún sentido. Era perfecto. Tomé mi café y escuché. Realmente escuché. Esto es lo que se supone que debe sonar una familia. No silencio. No mentiras. No manipulación y miedo. Solo esto. Una niña divagando sobre castillos de waffles. Luz matutina a través de los árboles. 2 personas que se eligieron mutuamente, sentadas juntas, hablando de nada y de todo. Ñola hizo una pausa a mitad de la historia y me miró. Tía Lisa, gracias por escuchar. Por realmente escuchar, incluso cuando no podía hablar. Extendí la mano y apreté la suya. Siempre, cariño. Siempre. A veces las personas más calladas no son débiles. Solo están esperando a alguien en quien confíen lo suficiente para finalmente hablar. Ñola encontró su voz, y yo encontré mi familia. Algunas historias tienen finales felices. La nuestra apenas estaba comenzando. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más impactantes ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te encantará. Nos vemos en la próxima.